Son las 5 de la tarde y 12 minutos. Abrimos el territorio negro, hablando hoy de la policía patriótica contra la independencia de Cataluña. Desgranaremos algunos detalles que quizá ustedes no conocían y que Luis Rendueles y Manu Marlasca nos van a poder explicar. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis este lunes santo? Muy bien. Luis mejor que yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Luis está de vacaciones y yo trabajando. Vaya, es verdad. Luis, ¿estás en Gijón? Sí. ¿Y qué tal tiempo por Gijón? Estupendo, 20 danos grados. Danos envidia. ¿Has bajado a la playa? Casi, todavía no. Ay, qué mal rato estamos pasando Manu Marlasca y yo y los que están trabajando, que espero que sean unos cuantos. Bueno, vamos con esa policía patriótica que os ha dado mucho trabajo y mucho más que nos dará a todos, porque habrá que saber exactamente qué es lo que hay detrás de este grupo de comisarios de policía coordinados por el director adjunto operativo, el comisario Eugenio Pino, que puso en marcha una serie de investigaciones por corrupción contra los líderes catalanes que iban a ser los padres de la patria. Aquello fue bautizado luego como Policía Patriótica. Hay una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que trata de averiguar quiénes les dieron las órdenes y hasta dónde llegaron. Así que en el territorio negro de hoy, Luis Rendueles y Manu Marlasca nos explican cómo han sido estos 5 años de esa Policía Patriótica. 5 años ya. Uh-huh. Sí, todo empezó en el otoño de 2012. El 20 de septiembre de aquel año, Artur Mas se reunía con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy. La reunión acabó muy mal y Mas anunció a la salida que su partido iba a defender abiertamente y por primera vez la independencia de Cataluña, la ruptura con el resto de España, en las elecciones que se celebraban en noviembre de aquel 2012. Varios comisarios de policía son convocados a una reunión en la que participan también el director general, el diputado del PP entonces Ignacio Cosidó, el director adjunto operativo, el comisario Eugenio Pino, y un representante del CNI, del Servicio de Inteligencia Español. Las personas que estuvieron allí, con las que hemos hablado, definen la reunión como una tormenta de ideas que empezó con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué hacemos? Y después de algunas ocurrencias que hablaban de tanques y de TV3, triunfó una tesis defendida por varios comisarios de policía que estaban allí. Artur Mas y su partido, Convergencia Democrática de Cataluña, tenían muchas cosas bajo las alfombras, ¿no? Había simplemente que remover las alfombras y buscar a fondo posibles casos de corrupción política y económica. El resumen operativo y la conclusión de esta reunión fue que los comisarios tenían vía libre para retomar viejos asuntos de corrupción en Cataluña. Recordemos que Pascual Maragall había hablado en el Parlamento de ese 3% de comisiones como el problema del partido del señor Pujol. Nos lo contaron así: no hay que entrar con tanques, sino con órdenes de jueces para detener a gente y meterlos en furgones. Desde esa fecha es cierto que hubo un reparto no escrito. La policía se iba a encargar de buscar corrupción en Convergencia de los aledaños y el CNI, es decir, nuestros espías, y el Ministerio de Asuntos Exteriores iban a intentar que ningún gobernante de un país relevante defendiera en público esa independencia soñada de Cataluña. Hombre, es curioso que haya una reunión entre representantes policiales y representantes del Centro Nacional de Inteligencia y se planteen qué hacemos ante una situación política, ¿no? Que es el crecimiento del soberanismo y del independentismo en Cataluña. Bueno, después que se ponga todo esto en marcha, llegan las primeras informaciones confidenciales. Hacéis un retrato bastante interesante en la revista Interview. Supongo que algunas habrá de todo, ¿no? Ciertas y no tan ciertas. A ver si desgranamos un poco la paja que pueda haber. Sí, las primeras eran bastante certeras. Hablaban ya de una reunión celebrada en una bodega de la familia Sumarroca, fundadores con Jordi Pujol y otras personas de Convergencia hace muchos años. Esa reunión en la bodega se habría celebrado en noviembre de 2011 y se escribe entonces ya en una nota informativa de la policía, ir preparando la supuesta estructura del nuevo Estado europeo que sería Cataluña. Esa nota, insisto, en 2012, incluye quejas de algunos empresarios catalanes porque ya no les reclamaban el 3% de comisión a cambio de obras públicas, sino que les pedían más, un porcentaje mayor, porque una parte les decían iba a ser para la independencia de Cataluña. Los agentes policiales se van a Cataluña con documentación falsa, actúan verdaderamente como agentes encubiertos, se hacen pasar por periodistas, por empresarios, pueden gastar 10 o 12.000 euros cada mes buscando confidentes, buscando datos, y así se logra a finales de ese mismo año 2012 que un antiguo amante de Jordi Pujol Jr., el mayor de los 7 hijos, acuda a declarar primero a la policía y después a la Audiencia Nacional. Va a relatar lo que vio en sus viajes a Andorra acompañando a su amante, esas bolsas con billetes de 500 euros, y se abre un sumario en el que hoy están acusados los padres y los 7 hijos de la familia Pujol Ferrusola. Vale, como decía antes, junto a estas investigaciones, que al parecer son ciertas, surgen también algunos dossiers fantasmas, sin fundamento, todo se mezcla y no hay manera de saber qué es cierto y qué no. Sí, por ejemplo, antes de las elecciones catalanas de noviembre de aquel 2012, las encuestas daban 72 diputados a Artur Mas y Convergencia, que era la mayoría absoluta del Parlamento, defendiendo ya la independencia abiertamente.
Pero poco antes de esas votaciones se hizo público un dossier que hablaba de una supuesta cuenta en un banco suizo de Artur Mas. Aquello cayó como una bomba en campaña electoral. Convergencia, que no puede responder con demasiada credibilidad a las acusaciones de corrupción. El padre de Artur Mas, por ejemplo, sí tuvo durante años una cuenta secreta en Liechtenstein y pagó la correspondiente multa a Hacienda. Total, finalmente saca solo 50 diputados. Es importante decir que estas acciones de juego subterráneo, no diremos guerra sucia porque aquí no hay sangre, se dieron en las dos partes. Lo que ocurre es que nosotros hemos sabido más de la parte del gobierno español, ¿no? Ojalá otro día podamos hacer un territorio de las maniobras, gastos y dosieres del gobierno catalán. Seguramente, porque aquí supongo que juegan todos, ¿no? Sí. Bueno, estamos en 2013 y son los días de aquella famosa frase de Jordi Pujol padre, que la dijo además en Espejo Público, se lo dijo a Susana Griso. La UDEF, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto de la UDEF? Creo que dijo, ¿no? La unidad de delincuencia económica que le estaba investigando. Bueno, es que Pujol no daba crédito a lo que le estaba pasando y tampoco sabía por dónde le iban a llegar los palos, los golpes. Los comisarios de inteligencia acudieron también a Javier de la Rosa, que era un empresario que fue muy amigo de Jordi Pujol y luego acabó muy mal con él. De la Rosa hizo grandes negocios con uno de los hijos de Pujol, con Oleguer, y amagó con tirar de la manta y explicar cómo él mismo llevaba dinero a Pujol padre en persona. Esa presión fue subiendo y en ese marco uno de los comisarios que participan en esas investigaciones patrióticas recibe un mensaje de un abogado madrileño. Le cuentan que otro hijo de Pujol quiere verle. Celebran 2 reuniones, la primera en el despacho de ese abogado, en el barrio de Salamanca, en Madrid, y otra en un hotel de Madrid. Al comisario Villarejo se le traslada que 10 empresarios catalanes ponen 1 millón de euros cada uno si el que corresponda, quien corresponda, deja de investigar a la familia Pujol. ¿Eso es verdad? Sí, claro. Bueno, y la respuesta fue que no, supongo, ¿no? Que no aceptaron porque las investigaciones siguieron, pero también se habló, decís en esa reunión, de otros asuntos más personales. Sí, un hijo de Jordi Pujol había estado en una fiesta que nos definen como intensa, una fiesta intensita, en una casa madrileña en el año 2012 y allí había muerto un hombre en esa fiesta de un infarto. Se había hecho un atestado, naturalmente, y se había tomado declaración a los presentes y a las presentes allí. Al comisario se le traslada que el hijo de Pujol está casado y no quiere salir en los papeles relacionados con esa fiesta. La respuesta fue que se vería qué se podía hacer y se trató de captar como confidente así a ese mismo hijo de Pujol. Para enterrar ese atestado, eso es un poco chantaje, ¿no? El comisario Villarejo ofreció a Josep Pujol que le pagara el favor contándole cosas de los otros, en alusión a posibles tramas corruptas de Esquerra Republicana de Cataluña, el partido de Oriol Junqueras, que hasta ahora no se ha visto salpicado en ninguna trama importante de corrupción y ha ido creciendo en fuerza, en apoyo popular, mientras Convergencia iba teniendo que cambiar incluso el nombre. El hijo de Pujol no quiso ser confidente de la policía española, pero en verano del 2014 hay otra operación de inteligencia que logra el mayor éxito de esa llamada policía patriótica. Sí, un comisario viaja hasta Andorra y visita a un directivo del BPA, el Banco Privado de Andorra, y le cuenta la situación. Los andorranos han comprado un banco con licencia para mover dinero en España, el Banco Madrid, y si no colaboran en la investigación contra los Pujol, el gobierno español pues hará algo que puede hacer, quitar la licencia de ese banco por posible caso de blanqueo de dinero y perderían todos los depósitos de sus clientes en España, que se trataba de por lo menos 5.000 millones de euros. El directivo del banco entiende perfectamente el mensaje y deja que un comisario le haga un pantallazo de los 7 miembros de la familia Pujol que acumulan hasta 12 cuentas corrientes ocultas en Andorra. El diario El Mundo publica la exclusiva unos días después y la misma semana Jordi Pujol padre sale a la luz y confiesa que escondió el dinero, se responsabiliza de todo ese patrimonio escondido en Andorra y asegura que se trata de una herencia del abuelo Florenzi, aunque su hermana y su cuñado lo desmienten poco después. La Audiencia Nacional investiga todavía hoy ese dinero y tiene investigados al matrimonio Pujol Ferrusola y a sus 7 hijos, a los 7. Por cierto, unos meses después de ese incidente, en marzo de 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace público que el Banco Privado de Andorra, el mismo banco de los Pujol, era sospechoso de blanqueo de capitales y el Banco de España interviene y liquida Banco Madrid. Fue todo un terremoto en Cataluña cuando se descubrió lo de la herencia, lo confesó en un comunicado Jordi Pujol, asumiendo todas las responsabilidades, pero que evidentemente tiene sus dudas que eso sea así. Habrá que ver cómo se llega al final de la historia, ¿no? Es quizá el mayor éxito de esa policía que destapa y logra investigar la corrupción de Convergencia y Pujol tantos años después, pero todo empieza a torcerse en ese mismo año, en el 2014. Sí, había un reparto, lo hemos dicho antes, había un reparto de papeles no escritos, los comisarios de policía se encargaban de las operaciones interiores dentro de Cataluña y de España, y el CNI de los gobiernos extranjeros, y de evitar que reconociesen esa Cataluña independiente. Evitar, por ejemplo, que nadie, importante recibiera a Artur Mas en Estados
Unidos, en el Reino Unido o países de más empaque. Ese reparto de papeles nunca dejó conforme al CNI y de fondo estaban las tensiones en el gobierno del Partido Popular. Fernández Díaz, el ministro de Interior, es el hombre de máxima confianza de Rajoy sin ambiciones políticas. Soraya Sáenz de Santamaría, la mujer a la que da cuentas el CNI y posible sucesora. Era esa lucha la que había también. El comisario Villarejo acusa a otro comisario, Martín Blas, jefe de Asuntos Internos, de facilitar la información al CNI bajo manga. Y empieza una guerra a muerte, todos contra todos. Como todo eran éxitos, se consienten esas rivalidades, pero llega un punto en el que me parece que todo se descontrola. Sí, se acaba por descontrolar. El comisario Martín Blas investiga una trama de corrupción de mafia china, el conocido Gao Ping. Incluye en aquel sumario a varios comisarios de policía supuestamente corruptos, vinculados a la trama china, e incluye también a un hijo del comisario Villarejo que ni siquiera es agente de policía. Todos los comisarios y el hijo de Villarejo quedan finalmente libres de culpa, absueltos, pero la guerra ya es abierta entre policías y ambos llegan incluso a intentar agredirse físicamente en presencia del director adjunto de la policía, Eugenio Pino. Pues sí que llegaron las cosas lejos. Y esa guerra alcanza, decís, a un episodio aparentemente menor que estaba protagonizado por el pequeño Nicolás. También aquí sale el pequeño Nicolás. También, naturalmente. En octubre del año 2014, Infolibre difunde una conversación comprometedora del comisario Martín Blas en la que está dando parte a dos agentes del CNI del caso del pequeño Nicolás, ese timador que picoteaba con bastante éxito en las cañerías del Partido Popular. Es un acto insólito, pero es que unos días después Martín Blas emite un informe a sus jefes. La grabación ha sido entregada en un parque de Madrid por el comisario Villarejo al propio pequeño Nicolás. Se adjuntaba incluso una foto del comisario haciendo esa ilegalidad, ¿no? Pero el problema es que no era el comisario Villarejo el de la foto, ¿no? Sino un modesto jubilado que sacaba a pasear el perro por ese parque del Canal en Madrid, ¿no? Vaya. Martín Blas fue cesado fulminantemente como jefe de Asuntos Internos de la policía, pero el juez del caso Nicolás se lo llevó como jefe de su investigación y poco después acusa, entre otros, al comisario Villarejo. Y ese comisario Villarejo es apartado de la Policía Patriótica, pero antes tienen lugar otros episodios cuanto menos curiosos. Sí, unas investigaciones apuntan a que el que fuera primer ministro de Letonia y ahora es nada menos que vicepresidente de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, pudo haber recibido 6 millones de euros a cambio de apoyar públicamente la independencia de Cataluña. Y lo cierto es que lo hizo en septiembre del año 2013. Dombrovskis se habría perdido su puesto tras otra investigación por corrupción en su país. Tras publicar este informe en Interview, la Oficina Anticorrupción de Letonia abre una investigación que concluyó a primeros de este año declarando inocente a su exjefe de gobierno. Interesante que ahora sea vicepresidente de la Unión Europea. Sí. Bueno, y el segundo dato es que, la segunda anécdota es que habla de un personaje inesperado en esta historia, que le sonará mucho el nombre, es la princesa Corina, esa amiga entrañable del rey Juan Carlos. Sí, la princesa Corina, que tras salir de España vivía entre Londres y Mónaco. En una cena en Londres con amigos españoles comenta que está cansada de recibir presiones, que incluso la han amenazado, que le han dicho que tiene que devolver el dinero que ganó mientras estuvo en España y que no pueden garantizarle la seguridad de sus hijos. Según ella, todos son presiones del entorno del Centro Nacional de Inteligencia. Alguien le recomienda entonces reunirse con un abogado madrileño que en realidad es el comisario José Villarejo. Es una relación la que se inicia entonces entre Corina y Villarejo, que evidentemente molesta mucho al Servicio Secreto Español. Corina, digamos que es una pieza suelta, una célula durmiente casi. La mujer se niega a devolver un solo euro y sigue con su vida. Hemos visto que la Policía Patriótica se rompe entonces. El comisario Villarejo sale de esa brigada que sigue funcionando y él también va haciendo sus pinitos. Sí, se producen episodios cada vez más surrealistas. Los comisarios, por ejemplo, reciben la confidencia de que Artur Mas tiene una hija veinteañera y que la madre es una mujer extremeña, algo poco elegante para un nacionalista catalán. La chica estudia en una universidad en Madrid y la Generalitat le podría estar pagando los gastos de mantenimiento. Es una mentira, es una patraña, pero se investiga. Incluso algunas fuentes nos han constado que se invirtieron varios meses en esa investigación. Y esa Policía Patriótica, ya en el año 2016, sigue trabajando, pero esta vez no solo contra los independentistas catalanes, también contra otras fuerzas políticas, contra Podemos. Claro, una vez que abres esa compuerta, ¿no? Ya es difícil cuándo sí y cuándo no se utilizan esos medios, ¿no? Y el 12 de enero de 2016, un día antes de que se constituyan las Cortes Generales, se difunde un informe policial que se bautizó PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, y apunta a la financiación de Podemos por parte del régimen de Irán. Lo elaboró parte de aquella policía patriótica que seguía bajo el mando del comisario Pino, pero el caso quedaba archivado. Varios comisarios nos explicaron que allí, en ese informe, no había ningún delito. Y esas inyecciones antipodemos continúan. 2 meses antes de que se repitieran las elecciones generales, porque recordemos, nadie logró formar gobierno en abril del año 2016, varios medios de comunicación difunden un documento reservado escrito supuestamente por un militar venezolano en el que se compromete un pago de $4 millones a fundaciones que dirigían los que luego serían los líderes de Podemos. El documento iba firmado por el mismísimo Hugo Chávez. ¿Y aquel documento era falso?
Sí, todo indica que sí. 3 comisarios de policía distintos rechazaron el papel que llegaba de manos de un abogado habitual defensor de narcotraficantes detenidos en España. No lo vieron creíble, ninguno de los 3, y finalmente la Policía Patriótica lo acogió con cariño y le dio vuelo. No sabemos si Podemos está financiado por Venezuela, pero desde luego ese documento no era verdad. Y eso sí, cumplió su misión preelectoral, digamos, de hacer llegar ese mensaje antes de que todos fuéramos a votar. También antes de las elecciones generales, el Diario Público difunde esas grabaciones realizadas en octubre del 2014 entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el que fuera jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Sí, es realmente lo que supone la voladura ya de la Policía Patriótica. El ministro entierra su futuro político, ahí se acaba su carrera política, y el jefe antifraude es cesado. Con ellos dos arrancó la semana pasada esa comisión de investigación del Congreso de los Diputados que va a seguir al menos durante el mes de mayo. Pero que en su primera sesión la verdad es que aclaró pocas cosas. Bueno, sirvió de exhibición, de escaparate para alguno, pero para poco más, sí. Sí, no sé si llegaremos a saber todas estas cosas o tendremos que esperar a que se desclasifiquen documentos de aquí 50 años o... Bueno, aquí no hay una ley que nos permita hacer eso, esa desclasificación. Podemos ha pedido que vayan al Congreso los 2 comisarios, pero PSOE y PP de momento no quieren. Y ellos 2 tienen la mayoría, con lo cual si mantienen su idea nos quedaremos un poco en la superficie de toda esta historia. No hay una ley que diga que a partir de determinado... Hay una ley, lo que pasa es que la ley tiene una letra pequeña que habla de la seguridad del Estado y en la que cabe todo. Vale, es decir, sí, se pueden desclasificar, pero como esto podría en riesgo la seguridad del Estado, casi que no lo vamos a sacar. Efectivamente. Y así no nos enteramos. Desclasificamos antes lo de los ovnis en España. Sí, de hecho está desclasificado lo de los ovnis. Sí, han salido varios casos en de en Estados Unidos la ley es mucho más favorable al usuario, aunque también se acogen tienen esa coletilla de la seguridad del Estado, pero lo que hacen es tachar parte de los documentos. Sí, bueno, hace muy poco se desclasificaron documentos del franquismo y hemos tenido que esperar a eso para saber un poco algunas interioridades, ¿no?, de cómo se funcionaba en este país. Así que, bueno, a lo mejor tenemos suerte y alguno está manteniendo relaciones con Estonia, los servicios secretos de Estonia nos lo van a contar, ¿no? Ay, señor. Bueno, pues es lo que hay. Pasadlo bien, chicos. Tú también. Sé si... Muy bien. Manu, ¿vas a hacer algunos días de vacaciones o no? Vacacionaré a partir del jueves, sí. Procesionarás. Luis, yo creo que a ti no te van bien las vacaciones, ¿eh? Te he notado con la voz un poco tomada. Sí, yo estoy estupendo. Estás un poco resfriado, le van bien, ¿no? le van bien. Estoy estupendo, no te preocupes por mí. Créeme que le van bien. Bueno, date un baño a nuestra salud, venga. Muy bien. Un beso a los dos, Chao, adiós. hasta luego.